¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están las mujeres? Bien. Es distinto cuando les preguntamos a las mujeres. ¿Cómo están los hombres? Bien. Ah, bueno. Hoy día vinieron los hombres. Bueno, chiquillos, ¿cuántos estuvieron en Kairos? Levanten la mano todos los que estuvieron en Kairos. La mayoría. Los que no estuvieron se lo perdieron, pero vamos a hacer otro próximamente. Ojalá antes que termine este año vamos a poder hacer otro Kairos también para que todos podamos tener una sanidad completa en nuestra vida. Quiero compartir una palabra que está en mi corazón y lo más importante, en el corazón de Dios. Y quiero que podamos hablar acerca de Pedro. ¿Saben quién fue Pedro? Pedro de la Biblia, sí, chiquillo. Pedro fue uno de los discípulos de Jesús. Y ¿saben qué? Estuve pensando cómo ponerle a este mensaje. No sé si ponerle Pedro el malo, el terrible Pedro, no sé, porque la verdad Pedro cometió muchos errores. Y la primera característica de Pedro que nos habla la Biblia es que era un pecador. O sea, ese fue ya el primer parte de su currículum. ¿Podemos cerrar la ventanita ahí? Mi amor, empezamos la reunión, ¿ah? Puede venir cuando quiera. Muchas gracias. El primer requisito, o no sé si el primer requisito, pero una de las características de Pedro, ¿saben cuál era? Era un hombre pecador. Y Jesús lo fue a buscar y lo hizo un pescador de hombres, lo hizo un discípulo. Dice en Lucas capítulo 5, verso 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Por qué decimos que Pedro era pecador? Porque él lo dijo. O sea, no hay mucho ahí que averiguar. Era pecador. Fue cuando Jesús hace el milagro de la multiplicación, la pesca milagrosa. Es ahí cuando él dice, él vio este milagro, se maravilló y dijo, no, apártate de mí, Señor, yo soy un hombre pecador. Por lo tanto, lo primero que te quiero decir en esta tarde es que Dios no pide mucho requisito. Jesús no pide mucho requisito. Dice en la palabra del Señor en Jeremías 18:3, quiero leer este verso, y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabaja sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh Jehová, oh casa de Israel. Por lo tanto, así como el alfarero, ¿cuál es la materia prima que necesita un alfarero para crear una hermosa vasija? Barro. Los que dijeron otra cosa, mal. Tienen que leer la Biblia, pero la materia prima que necesita el alfarero es barro. Y saben que no hay mérito en el barro. El mérito es del alfarero. Por lo tanto, si tú piensas que vienes de una familia quizás que no es la mejor, o piensas que tu situación económica no es la más adecuada, o tu misma vida no tiene mucho que ver con santidad, con integridad, Dios lo que necesita es barro. Por lo tanto, Dios no pide muchos requisitos. Lo que sí, y esto no quiere decir que sigamos como estamos, porque total, Dios no pide mayor requisito. No, porque dice que Él tomó el barro y lo transformó en una hermosa vasija. Por lo tanto, si llegamos como barros, no te puedes morir como barro. No te puedes quedar como barro. Si estás en la iglesia, si has venido a buscar más del Señor, ¿saben para qué es? Para que te transformes en una hermosa vasija. Pero Dios llama a Pedro, era un pecador, y después que lo llama y le dice, ¿sabes qué, Pedro? Te voy a hacer pescador de hombres. Vas a ser un hombre importante, te voy a usar, vas a ser parte de mi equipo de trabajo, de los discípulos team. Imagínense, o sea, lo llama y le dice, vas a ser parte de mis discípulos. Es Jesús. Él está haciendo milagros, Él hace pesca milagrosa, Él transforma el agua en vino. ¿Cuánto le gustaría ser amigo de alguien así?
Bienvenido, Pedro, bienvenido. Y saben que él, ya cuando era parte del team de Jesus Team, del equipo de Jesús, miren lo que pasa en Mateo 16, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, Jesús vino con una misión, ¿verdad? ¿Cuál fue esa misión? Morir por todos nosotros, ir a la cruz, sufrir, padecer. Entonces Él le está enseñando a su equipo de trabajo y le está diciendo, Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer de muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Y sabes lo que le dice Pedro? Entonces Pedro, tomándolo aparte, Pedro, un campeón, le dijo, Jesús, ven, quiero hablar contigo. Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Qué quiere decir eso? Empezó a darle argumentos para hacerlo cambiar de opinión. Y le dijo diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, Jesús viene con la misión más importante de la humanidad y se la está tratando de explicar a sus discípulos, a su equipo de trabajo. Le dice, es necesario, muchachos, que yo muera, pero tranquilos, voy a resucitar al tercer día, es necesario que padezca. Y Pedro le dice, Jesús, ven. No te preocupes, no. Quiérete un poco más. No. Por favor, no es necesario que pases por esto. ¿Y sabes lo que Jesús le dijo? Quítate delante de mí, Satanás. Fue suave, Jesús. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Yo creo que esto era razón para expulsión, ¿cierto? Inmediatamente te fuiste del equipo de Jesus Team, ya no calificas porque ya está bien, eras pecador, pero se supone que hayas aprendido algo. O sea, yo vengo con la misión más importante de la humanidad y tú me decís, no es necesario que padezcas eso. O sea, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pero ¿sabes lo que me encanta de Jesús? Es que Jesús es tan duro con Pedro porque él necesitaba enseñarle a Pedro. Jesús siempre tuvo un corazón para enseñarles, para capacitarlos. Jesús no lo desechó. Jesús no le dijo, bueno, ahí está el sobre azul, la verdad es que esto no lo puedo aceptar dentro de mi equipo. Satanás, te fuiste. Jesús no lo desechó. Por lo tanto, aunque ya Jesús te haya llamado, cabe la posibilidad que nos podamos equivocar. Pero ¿saben cuál es el corazón de Jesús? Es poder enseñarte. Ahora, tengo que hacer esta salvedad. Esto no quiere decir que nos equivoquemos, pequemos. Total, la misericordia de Dios se renueva para con nosotros cada día y su gracia nos limpia. No se trata de eso. De hecho, Pablo dijo, ¿qué pues haremos? ¿Abundaremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Y él mismo se responde y dice, de ninguna manera. Así como Jesús padeció y fue muerto, así nosotros debemos vivir una vida de muerte al pecado. Todos los días, muchachos, tienen que tratar de matar la carne. Pero si te equivocaste, Jesús no te desecha. Él dice que el alfarero formó otra vasija, pero con el mismo barro. Entonces, yo al principio no entendí esto porque dije, Señor, ¿por qué hiciste otra vasija? ¿Y qué pasó con la antigua? ¿Qué pasó con la que estaba mala? La mala, el resultado malo, el alfarero lo destruyó. Dice que lo aplastó el barro. Pero el barro siempre fue el mismo. Nosotros tenemos que ser como barro en las manos del alfarero, con la humildad suficiente para dejarnos que Él nos moldee. Pero Dios no se va a cansar de trabajar en tu vida. Por más que pensemos que Jesús ya te abandonó o te desechó, Jesús nunca te va a desechar. Él siempre va a estar dispuesto a trabajar contigo por muy mala la salida que hayas tenido, como Pedro. ¿Han visto un emoticón que sale así, una manito así? Yo me imagino a Jesús así. Nuevamente Pedro. Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, están en la barca. Viene Jesús caminando sobre el mar. Y Jesús le dijo, no teman, yo soy, no se preocupen. Y dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús.
Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, la mano asió de él y le dijo, ay, que son chistosos, eso le encanta. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, Pedro tiene una iniciativa, tiene una buena salida y le dice, bueno, si eres tú, yo también quiero caminar en las aguas. Y Jesús le dijo, bueno, ven, te estoy esperando. Y comenzó a caminar en las aguas, pero en un momento vio el viento que era muy fuerte, las aguas se pusieron a poner, comenzaron a ponerse medias peligrosas, tuvo miedo y se hundió. Pucha que le embarró Pedro. Pero ¿saben qué? Me encanta porque Jesús no lo dejó que se hundiera. Quizás yo le hubiese dicho, parece que me acoplé, parece. Yo le hubiese dicho, bueno, si no, nada ahora. Ya que no pudiste caminar, comienza a nadar, hombre de poca fe. No, dice que Jesús inmediatamente extendió su mano y lo levantó. ¿Y saben por qué? Porque siempre, escúchame muy bien, siempre que tú te arriesgues por creer en el Señor, no importa que te equivoques, Jesús siempre te va a levantar. Siempre. Siempre cuando te bajes de la barca, porque estás creyendo en Él. Si te bajaste de la barca porque creías en ti o porque tuviste una brillante idea, olvídate. Pero si tú te bajaste de la barca por creer en el Señor, Jesús siempre te va a extender la mano, siempre. Por lo tanto, hoy día, ¿qué les quiero decir con esto? Pedro cometió errores. Y lo más seguro es que tú y yo cometamos errores. Nuevamente Jesús, Pedro, primero fuiste tropiezo, ahora te hundiste. ¿Qué más qué voy a hacer contigo, Pedro? Miren lo que dice en Lucas 22:50. Toman a Jesús, viene Judas, después que lo traiciona, viene Judas con todo un grupo de gente para arrestar a Jesús. Y miren lo que pasa, Lucas 22:50. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Adivinen quién fue. El gran Pedro. La máquina Pedro. No sé cómo ponerle este sermón. Entonces respondió Jesús y dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Entonces, a Pedro le venían diciendo, muchachos, a mí me van a arrestar, a mí me van a llevar, yo voy a tener que morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y cuando lo vienen a apresar, él saca la espada y le corta la oreja a uno. Una vez más, el gran Pedro haciendo de las suyas. Pero ¿saben qué? Me encanta Jesús porque Jesús le dice, ya, tranquilo, basta. Y le dice, yo me imagino a Jesús ahí, pucha, te pido perdón, Pedro, la verdad es que siempre es, perdóname. Y el hombre, ¿qué? Porque le habían cortado una oreja. Una broma, fue una broma. Háblame por acá. Entonces Jesús le dijo, no te preocupes. Recogió la oreja, estaba saltando la oreja y lo sanó. ¿Y sabes lo que Dios está haciendo con Pedro? Le está diciendo, Pedro, yo no solamente te estoy enseñando, no solamente estoy dispuesto a capacitarte, no solamente estoy dispuesto a extender mi mano para rescatarte de las aguas, yo también estoy dispuesto a arreglar el desastre que dejaste. Y eso es lo maravilloso, que cuando estamos con Jesús, Él se encarga de arreglar el desastre que dejamos. Él no tiene problema en restaurar, no algunas cosas, todas las cosas. Todas las cosas. Y si algún desastre, algún siervo del sumo sacerdote llamado Malco, quizás le cortaste la oreja, Jesús dice, Pedro, no te preocupes, yo una vez más voy a arreglar lo que hiciste. Esa es la misericordia de Dios. No solamente nos capacita, no solamente nos rescata, también está dispuesto a restaurar todas las cosas. En Mateo 26:69, ¿usted cree que esto termina aquí? No, hay más de Pedro. Pedro contraataca. La venganza de Pedro. Mateo 26:69 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo.
Mas él lo negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dicen. Y saliendo él a la puerta, la vio otra vez y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún la manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y salió fuera y lloró amargamente. Jesús se le había cantado. Le había dicho, Pedro, me vas a negar antes que cante. No, ¿cómo se te ocurre? Y lo presionaron y le dijeron, tú eres uno de los que anda con Jesús. No, me estás confundiendo, no soy yo. No, si tú eres, una segunda vez. No, lo juro, lo prometo, yo no soy. Una tercera vez comenzó a maldecir. Si la Biblia habla de maldecir, lo que está diciendo, Pedro comenzó a hablar groserías en contra de Jesús. Ese fue el discípulo de Jesús. Entonces vemos a un Pedro que vez tras vez se cae, se equivoca e insisto, muchachos, esto no es una licencia para pecar y digamos, bueno, si Pedro se mandó una y otra, nosotros también. Esto se trata de que tenemos que aprender que si Dios lo hizo con Pedro, ¿cuánto más no lo va a hacer contigo? Y miren lo que dice en Juan 21, y esto me encanta, Juan 21, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, después Jesús muere, es crucificado, resucita el tercer día y le hace la última aparición a sus discípulos. En Juan 21 lo vemos. Dice, cuando hubieron comido, Jesús les dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Jesús tenía algún problema de aceptación que necesitaba que le dijeran tantas veces te ama? Dime que me amas, dime. Pero dime lo bonito. Jesús tenía mucho tiempo en internet, muchachos, mucho tiempo. ¿Conocen todas esas? Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Una segunda vez. Pedro, ¿de verdad me amas? Sí, te amo. Una tercera vez se entristeció y dijo, ¿por qué me está preguntando tantas veces esto? Tú sabes que te amo. ¿Y sabes lo que Jesús está haciendo? ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? ¿Cuántas veces Pedro le dijo a Jesús, te amo? Lo que Jesús estaba haciendo es dándole una nueva oportunidad para enmendar y restablecer el pecado que había hecho en contra de Jesús. Es que Jesús siempre, escúchame muy bien, siempre te va a dar una oportunidad para que tu vida cambie. Siempre. Jesús siempre se va a encargar de darte una oportunidad para hacer las cosas bien. Jesús lo va a hacer. Siempre. Por lo tanto, después de esto Jesús se va. Y se terminan los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y viene el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos nos cuenta las hazañas de los discípulos, de Jesus Team. Jesús ya no está, pero dice la palabra que Pedro iba a una aldea y los sanaba a todos. Incluso hasta la sombra de Pedro sanaba. Imagínense la sombra, no era necesario que los tocara, no era necesario que les dijera eres sano. La sombra de Pedro sanaba. Y saben por qué, lo que les quiero decir es que Dios no tiene problema en restaurar tu vida. Dios no tiene problema en perdonarte un error. Dios no tiene problema en enmendar lo que hiciste, en arreglar el desastre, porque Dios tiene planes maravillosos contigo. Dios te quiere usar. Y muchas veces nos decimos, pero es que yo fallé, pero es que yo caí, es que yo negué a Jesús, es que yo hice esto, es que yo no tengo los requisitos, es que yo no conozco la Biblia. Si Dios lo hizo con Pedro, también lo puede hacer contigo.
Si Jesús utilizó a un hombre con muchos defectos como Pedro, Dios también lo va a hacer contigo. Es necesario que hoy día comencemos a creer más que nunca en el Señor, pero también comencemos a creer lo que Dios va a hacer a través de ti. Y para servir a Dios hoy día entendemos más que nunca que no es necesario tener un micrófono, tener una guitarra, sino que para servir al Señor es necesario vivir una vida conforme a Él. Eso va a atraer a la gente. Eso va a llamar la atención de tus compañeros, eso va a llamar la atención de la gente que te rodea. De esa forma vas a poder dar testimonio del poder de Dios en el instituto, en la universidad, en el trabajo, donde quiera que tú vayas. Tienes que iluminar con la luz de Jesús. Esta fue la historia del gran Pedro. Se equivocó una y muchas veces, pero llegó de todas maneras a cumplir el propósito de Dios. Yo no sé qué es lo que Satanás te ha querido hacer creer, que no vas a llegar, que el pecado que cometiste te marcó, que lo que hiciste ya echó por la borda el propósito del Señor. Lo que te quiero decir hoy día es que así como Dios restauró la vida de Pedro y le dio muchas oportunidades a Pedro, Dios también lo quiere hacer contigo. Por favor, no nos acostumbremos a pecar. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tu vida tiene que ser perfecta delante del Señor. Y perfecto significa estar parado en el propósito del Señor, estar parado en la voluntad de Dios. Quizás nos queda mucho por avanzar, pero ¿dónde yo estoy perfecto? En las manos del alfarero. Es ahí donde Él me está moldeando, Él me está formando. Si me acompañan, por favor, la banda. No me quiero pasar. Tengo miedo de caminar porque siento que me voy a acoplar. ¿Me puedo avanzar? ¿Saben qué, chiquillos? Yo creo con todo mi corazón que Dios quiere restaurar tu vida. Y la semana pasada tuvimos un evento que se llamó Kairos, que fue un evento de sanidad interior. Pero fue un evento completamente liberador, porque es importante que tú sepas que Dios te perdona, que Dios saca toda influencia que podamos tener dentro de nosotros y que podamos caminar a paso firme al propósito que Dios tiene con nosotros. A mí me encantaría quizás decirte, ¿sabes qué? Mi vida fue perfecta, yo cumplía todos los requisitos, hasta el día de hoy no los cumplo. Pero es que esto no se trata del barro, esto se trata de la habilidad del alfarero. Por favor, insisto, no es una licencia para pecar. Esforcémonos por buscar la santidad, la integridad. Esforcémonos por ser fiel a Dios. No podemos abusar de su gracia. Pero si alguien ha caído, pero si alguien ha fallado, abogado tenemos. Su nombre es Jesucristo, nuestro Señor. Nunca vas a cumplir con todos los requisitos. Es que para hacer barro no se necesita mucho requisito. No depende de la consistencia del barro. Depende de la mano habilidosa, capaz del alfarero. Y yo no sé en qué lugar está tu vida hoy día, pero lo que sí te quiero decir es que estás en el momento preciso, oportuno, para que Jesús comience a moldear tu vida, para que Jesús comience a moldear tu casa. Dios dice su palabra que Él se deleita en misericordia. Jesús se deleita en misericordia. No hay piensa cuál es tu deleite. Quizás tu deleite es el chocolate, quizás tu deleite es estar con tus amigos, ir al cine. El deleite de nuestro Dios es restaurar tu vida. Es el deleite del Señor. Por lo tanto, cuando Él comienza a moldearte y a trabajar y a borrar todo pecado y a restaurar todas las cosas, Dios dice, ahí está Pedro. Pero Jesús, no entendí nada. Sigo creyendo en ti, Pedro. Pero es que me hundí, dudé, no tuve fe. Sigo creyendo en ti, Pedro. Pero es que te negué 3 veces. Si 3 veces me negaste, 3 veces te voy a preguntar si me amas. Esto es un borrón y cuenta nueva. Yo busco restituir tu vida de todas las cosas. Yo estoy dispuesto incluso a arreglar el desastre que dejaste. Estoy dispuesto a poner orejas que cortaste. Estoy dispuesto incluso a sanar corazones que tú mismo heriste. Es el Espíritu Santo del Señor dándonos una nueva oportunidad.
preguntándote, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? No fue, Señor, tú sabes que te amo. Es que en esa palabra Pedro decía, Señor, soy tan imperfecto, pero tú sabes que te amo. Tú sabes que me cuesta tanto, pero te amo con todo mi corazón. Fui débil, caí, te fallé, no fui leal a ti. Cuando me preguntaron si yo era uno de tus discípulos, yo tendría que haberme parado con voz firme y decir, sí, yo soy Pedro, discípulo de Jesús. Pero no lo hice, me avergoncé, tuve miedo. Jesús dice, no importa. ¿Me amas? Tú sabes que te amo, Señor. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo echa fuera. Dios no lo echa fuera. Es el Espíritu Santo de Dios dándote una nueva oportunidad. ¿Saben cómo yo veo a Dios hoy día? Como un escritor con un libro abierto y un libro totalmente en blanco. Él borró todo el pasado y tiene un lápiz listo para comenzar a escribir una nueva historia, un nuevo tiempo. Veo al barro ahí aplastado y el alfarero comenzando a moldearlo una vez más, una vez más. Es que la vasija va a ser distinta, pero el barro siempre fue el mismo.